la fe en nuestro Señor Jesucristo y la fe en Dios nuestro Padre es nuestro camino. Diga conmigo, diga, la fe es el camino. A usted y a mí no nos mandaron a vivir por vista. Segunda de Corintios 5:7. Mientras que usted y yo estemos en este mundo, en este planeta, usted y yo no podemos vivir por vista. El problema que tienen muchos creyentes es que no han podido entender cuál es el camino por el que ellos van a caminar. Usted no puede vivir por vista, por una sencilla y llana razón: la vista usted lo va a engañar. Cuando yo hablo de vivir por vista, no me refiero a no ver con estos ojos. Eso no es lo que está diciendo. Vivir por vista es vivir por la circunstancia que me pasa. Vivir por vista es vivir de acuerdo a lo que yo percibo, es vivir de acuerdo a lo que yo entiendo, y sobre todo es vivir de acuerdo a mis emociones. Eso es vivir por vista. Y la Biblia dice que nosotros no vivimos por vista. Pastor, es que yo me siento. Lo que usted siente no es tan importante como lo que usted cree. ¿Ustedes están aquí o no? Diga conmigo, diga, lo más importante no es lo que yo siento, sino lo que yo creo. ¿Sabe qué es vivir por fe? Es vivir de acuerdo a lo que yo creo. ¿Qué es lo que yo creo? Que hay un solo Dios que rige los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que yo creo? Que hay un solo Señor que se levantó el tercer día entre los muertos. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que yo creo? Que el Espíritu Santo ahora habita dentro de mí, y por lo tanto Él me va a guiar para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. ¿Cuántos reciben eso? Aleluya. Santo. Eso es lo que usted cree. Eso es lo que yo creo. Y frente a lo que yo creo, las circunstancias, las emociones y los pensamientos se tienen que sujetar. ¿Sabe dónde está el problema de la ecuación? Es que pensamos más de lo que creemos. ¿Sabe dónde está el problema de la ecuación de fe? Sentimos más y le damos más importancia a nuestras emociones que a lo que creemos. Y le damos más importancia a la situación que estamos atravesando que a lo que creemos. Y si me muero, me voy para el cielo y se acabó. Usted no, míreme, usted no se puede quedar, y eso es lo que voy a predicar esta noche. Usted no se puede quedar toda la vida teniéndole temor a la muerte, porque usted se va a morir. Se va a morir hoy, se va a morir mañana, se va a morir dentro de 50 años, pero usted se va a morir. Entonces usted se va a quedar toda la vida comiéndose las uñas. No, 1000 veces no. Diga conmigo, diga, 1000 veces no. Dios a usted no lo quiere como una persona ni temerosa ni medrosa. Como dicen en mi tierra, que se caiga lo que esté flojo. Ay, santo. La fe en nuestro Señor Jesucristo y en Dios nuestro Padre es nuestro camino. Diga conmigo, diga, es el camino. Porque por fe andamos. Yo no sé por qué quitan el versículo. Dejen el versículo, aunque se quede en la transmisión. Déjelo ahí. Porque por fe andamos, no por vista. Ya le expliqué qué es la vista. Ahora, ¿qué es la fe? Sencillamente lo que yo tengo en mi corazón de la palabra de Dios. La fe para un creyente en Jesucristo es todo aquello que él ha recibido por medio de la palabra. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, colóquele, Romanos 10, 17. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que vivir por fe es vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. La pregunta es esta: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de la enfermedad? Hey, ¿qué dice la Biblia de la economía? ¿Qué dice la Biblia del hogar? ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? No puedes andar por fe si no conoces el mandamiento. ¿Por qué? Porque la fe se alimenta de la palabra. ¿Sabe por qué hay gente que no pueden andar por fe? Que intentan andar por fe y caminan 2 pasos y se tropiezan y se caen, porque no tienen una relación con la escritura. Usted tiene que leer la Biblia todos los días, porque la Biblia es el combustible de su fe.
Y segundo, ¿cuántos de aquí quieren caminar por fe? Usted no puede odiar a nadie. Porque con el corazón, pero dígalo duro, porque con el corazón. Y entonces si usted tiene un corazón vengativo, ¿usted cómo va a creer? Hay gente que creyendo por un milagro, y tienen más gente en ese corazón que Bellavista presos. A todo el mundo y que odian, con todo el mundo pelean. Con razón, míreme, con razón la fe a usted no le funciona. Venga, yo lo aterrizo antes de predicar el mensaje. Es más, si no logro predicar el mensaje, con eso que le voy a decir, nos podemos ir para la casa. Pero no se ilusione que no lo va a dejar ir sin predicarle el mensaje. Míreme. Esta es la frase más dañina para caminar por fe. ¿Se la digo? Pero es que yo no los veo a ustedes como entusiasmados. ¿Se la digo? Esta es la frase más dañina para caminar por fe. Estoy dañado. ¿Qué? ¿Usted está qué? Usted no sabe lo que a mí me hicieron. Estoy dañado. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted acaba de negar su fe. Usted, no fue el diablo el que la negó, porque el diablo no puede negar mi fe. Usted, con eso que acaba de salir de su boca, acaba de negar su fe. Porque la fe obra por él. No, la fe obra por el amor. ¿Vio que no conocen la palabra? La fe viene por el oír, pero la fe se manifiesta por el amor. O sea que si yo le digo a Pemberti que no lo perdono, yo acabo de negar mi fe. Por eso hay gente diciendo a las montañas: quítate y échatela al mar. Y la montaña hasta que se quita y le cae la cabeza. Mírame, ¿usted cómo pretende caminar por fe con una lengua viperina? ¿Usted cómo pretende caminar por fe si usted es un chismoso o una chismosa? ¿Y usted cómo pretende, ya se lo dije anteriormente, caminar por fe si usted no ama ni perdona con su corazón? La fe es el camino. El combustible de esa fe es la palabra. El instrumento de esa fe es mi corazón y mi boca. Y si mi corazón está malo, de la abundancia del corazón háblala. Y por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás. A muchos perdones que ustedes tienen que pedir hoy. Yo la odio. Bueno, diablo. Y como se lo dije ayer en Medellín a alguien, enfóqueme bien, hijito, enfóqueme. Todo apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, toda hija de apóstol e hijo de apóstol, todo hijo de pastor, hija de pastor, y toda crema innata de la sociedad evangélica que no perdona está endemoniado. Es un hijo de Satanás, no es ningún hijo de Dios. Y aunque hable lenguas y profetice, va camino al infierno. Porque mi Biblia dice en Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15: si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará las suyas. Y si Dios no te ha perdonado, tú para el cielo no vas. Te puedes llamar Gabriel, te puedes llamar Marianito, te puedes llamar como te dé la gana, pero tú al cielo no entras con un corazón sin perdonar. Y este es un problema muchas veces de las familias pastorales. Se creen con inmunidad. Porque yo soy hijo del pastor, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Usted está completamente engañado. Y hay otro tipo de personas que son disque líderes, y en vez de ser ejemplo, son un mal testimonio. Yo llamo a esta iglesia a caminar en amor y perdón, para que la fe le funcione. O yo, sálgase de todos esos enredos.
Sálgase de todas contiendas. Sálgase de toda esa chismegrafía. A usted no le interesa la vida de los demás. A usted le interesa primero su propia vida. ¿Está bueno este mensaje? Porque primero hay que sanar el corazón para que esto pueda funcionar. La fe en nuestro Señor Jesucristo y en Dios nuestro Padre es nuestro camino. Es la voluntad de Dios para nosotros sus hijos. Diga conmigo, diga: Dios quiere que yo camine por fe. O sea que la fe no es para el pastor, la fe es para cada miembro de la iglesia. Por otro lado, el temor es un espíritu demoníaco. Y voy a decirlo una vez más abiertamente. Espere, no toque. Los suicidas no están en el cielo, aunque sean evangélicos. Eso es mentiras. Las únicas 3 personas en la Biblia que se suicidaron fueron Saúl, Ahitofel y Judas. Y los 3 están abajo, no están arriba. Y la doctrina reformada que predicaron Steve Lawson y MacArthur en República Dominicana, y que ellos dijeron que si un cristiano se quita la vida, Dios lo perdona, eso es mentira de parte del diablo. No es verdad. Y hay mucha gente, porque fulano lo dijo, ellos lo creen. No crea eso, no se quite la vida. Y otra cosa, míreme acá, usted nunca va a solucionar un problema quitándose usted la vida. Le digo una cosa, míreme. Usted se quitó la vida por esas personas. Esas personas van a ir a su funeral, lo van a llorar, hasta van a beber por usted y van a seguir en las mismas. Porque usted no cambia a nadie. El que cambia es Dios. Wow. Santo. No le quite la vida por nadie. Por nadie se va a quitar. Nunca usted la vida. Me dejó mi novio. Usted en el infierno y su novio sigue fornicando con la otra fulana. De boba. ¿A quién le diría yo eso? Una sola pregunta. ¿Se acuerda el año pasado o el año antepasado? Ese video tan aterrador del policía que llega al negocio de la mujer, y porque la mujer lo rechazó, saca el arma. Eso está en YouTube. Saca el arma y se dispara. ¿Usted cree que la mujer cambió porque él se suicidó? Haga así conmigo, digan, hágalo, digan. Haga ejercicio en el dedo, digan, no se muera por nadie. ¿Oyó? Y aprendan otras cosas. Yo no puedo soltar esto. Les digo otra cosa. ¿Sí o no? No se cargue con los problemas ajenos. Una sola pregunta. ¿Qué es más fácil? Caminar hacia Mayarino. ¿Cómo se llama esto? Con este monitor de piso al hombro, o caminar sin él. Y entonces usted, ¿qué hace con un montón de monitores en el corazón? Hay gente que vive así y van a vivir así, por más de que usted lo llore. Dicho esto, voy a mi mensaje esta noche. Por otro lado, el temor es un espíritu demoníaco que siempre está al acecho de nuestras almas para influenciarnos y separarnos de la gracia de Dios. Diga conmigo, diga: el temor separa de la gracia de Dios. La gente que camina en temor no camina en gracia, camina en condenación, camina en miedo, camina en preocupación, camina en depresión. Y eso no es voluntad de Dios. Eso no es ser espiritual, eso es ser carnal. En este mensaje, fe o temor de esta noche, tú decides. Mi objetivo es mostrarte por medio de la historia de un hombre fariseo llamado Jairo, que puedes vivir por fe y vencer todo temor. Diga conmigo, diga: yo puedo vivir por fe y vencer todo temor si lo decido. ¿Si lo qué? O sea que esto no es mágico. Lo que yo le voy a predicar esta noche no es una cosa mágica.
Es una cosa que usted tiene que decidir. Y nadie puede decidir por usted. Usted lo decide personalmente. Y lo decide no una vez a la semana. Lo tiene que decidir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Consideremos este relato para que podamos aprender algunas lecciones para nuestro tema. Fe o temor, tú decides. Vamos a Marcos capítulo 5. Hoy voy a usar la Reina Valera, la que le ponen a usted ahí. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, pero ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cuando comenzamos a considerar este relato, tenemos que entender varias cosas. Lo primero es el lugar donde esto se desarrolló, el puerto de Capernaum. Allí en Capernaum era el centro de las operaciones del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso algunos creían que Jesús era Galileo, pero Jesús no era Galileo, era de Judea, porque él nació en la ciudad de David, en Belén. Allí donde primera vez en el evangelio de Marcos, donde por primera vez en el evangelio de Marcos se nos dice que en la sinagoga Jesús echó fuera un demonio. Marcos 1:21. Leamos la historia. Marcos 1:21 al 28. Aleluya. Y entraron en Capernaum. ¿En dónde entraron? En Capernaum fue la primera vez que Jesús expulsó demonios. No fue en Jerusalén. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Verso 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba así como yo le enseño a usted la palabra, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Sabe qué es lo más triste del evangelio? Que los demonios conocían más a Jesús que la gente. Los demonios reconocieron a Jesús. Mira lo que le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Quién es el que destruye a los demonios? Entonces, ¿para qué va donde un brujo? Yo voy a ir donde el brujo para que me saque un demonio. El brujo no le puede sacar un demonio, porque el brujo trabaja con los demonios. El brujo le saca uno y le mete 7 peores. Oiga, aquí hay gente yendo donde los brujos. Entonces arrepientan pues. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Vio que los demonios saben quién es quién? Los demonios saben quién es quién. Y los demonios saben a quién se le someten y a quién no. Sé quién eres. Y mire cómo lo identificó: el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Wow. También fue allí donde sanó la mano deforme de un hombre, y encontró los corazones endurecidos de los fariseos, porque sanaba en día de reposo. Yo les voy a decir una cosa a ustedes: hay algo peor que la delincuencia común: la religiosidad. Marcos capítulo 3, versículo 5. Por favor, ¿en qué cabeza cabe que es más importante guardar una tradición religiosa que curar la enfermedad de una persona? En la cabeza de los fariseos. Entonces, mirándolos, porque acababa de sanar al hombre con la mano deforme, entonces mirándolos alrededor con enojo, Jesús se enojó por la dureza de esta gente. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y escuchen lo que dice: y salidos los fariseos. ¿Quiénes? 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 ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad? De Capernaum. Ese es el punto. Todo lo que le estoy diciendo ocurrió fue en Capernaum. Y salidos los fariseos de Capernaum, tomaron consejo con los herodianos. 2 partidos, uno religioso y otro político,
que no se podían ver y se unieron para confabularse contra Jesús, contra Él, para destruirle. Entre esos fariseos que se confabularon con los herodianos para destruir a Jesús, se hallaba el personaje principal de nuestra historia, Jairo. Diga conmigo, diga Jairo. La primera descripción que tenemos de este hombre en la historia de hoy son estas palabras: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Si Jairo, el papá de la niña que Jesús resucitó, era un principal de la sinagoga, tenía que tener tres características. Número uno, tenía que ser fariseo. La palabra fariseo no significa hipócrita. Eso es una cosa que se inventaron en Latinoamérica, que el fariseo es hipócrita. El fariseísmo no es hipocresía. Fariseo significa separado. Y los fariseos nacieron, escúcheme, los fariseos nacieron con Esdras. Y en un principio el movimiento fariseo fue la solución a la idolatría de los israelitas. Pero con el paso del tiempo, el fariseísmo cayó en una religiosidad muerta. Si tú eras fariseo en la época de Jesús, número uno, tú tenías que ser impecable moralmente. O sea que Jairo era impecable moralmente. Número dos, tú hacías parte de una clase aristocrática. En otras palabras, Jairo tenía plata. Y número tres, tu familia era prominente socialmente. No estamos hablando, míreme, y se lo voy a decir con mucho respeto, no estamos hablando de ningún pendejo. Estamos hablando, míreme, estamos hablando que este hombre llamado Jairo, que se postró ante Jesús, hacía parte de la crema innata de Capernaum. En otras palabras, mis hijos, este hombre era un peso pesado. Pero con todo y los fariseos, con todo y la plata, y con todo y la prominencia que tenía, se encontró con una situación en la que su dinero, en la que su nombre, en la que su fama no le sirvió para nada. ¿Ustedes quieren caminar por fe? ¿Sí o no? Va a llegar un momento en el cual nada de lo que usted cree que le sirve le va a servir. Así inicia el caminar de fe del 99.9% de los seres humanos. Eso nos lleva a entender que el comienzo de Jairo con nuestro Señor Jesucristo no fue bueno. De hecho, Jairo era un enemigo declarado de Jesús. Hasta en un momento hizo parte de una conspiración para destruirle. Y salidos los fariseos, entre ellos Jairo, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí está la primera lección que deseo compartir con ustedes esta noche. Para pasar del temor a la fe, y voy a decirle algo, Jairo tuvo que ver muy mal a su niña. Jairo tuvo que haberse gastado una fortuna en médicos sin haber solucionado el problema, para ir al puerto y delante de la multitud postrarse y rogarle, porque no le dijo una vez, le tuvo que rogar mucho rato para que Jesús fuera a sanarla. Para pasar del temor a la fe, para pasar de ser un enemigo de Jesús a ser un creyente en Él, se requiere humildad. ¿Qué se requiere? ¿Sabes? Para que su corazón y su boca le funcionen en el caminar de fe, usted no puede ser una persona petulante. La gente petulante se llena la boca diciendo: yo no perdono. La gente petulante se llena la boca diciendo: yo no le ruego a nadie. La gente petulante se llena la boca diciendo: yo solo dependo de mí. Pero los que caminamos por fe, los que caminamos por fe, no nos damos ninguno de esos tres lujos. Porque los que caminamos por fe ya nos dimos cuenta de que nosotros dependemos de la gracia de Dios. Y Dios resiste a
a los soberbios. Nadie puede caminar por fe ni tener una gran fe siendo un orgulloso. Y yo aprovecho este momento para decirle algo aquí a los padres y a los hijos. Ustedes no pueden convertir su casa en el Valle de Megiddo. Pastor, ¿qué es el Valle de Megiddo? Donde se va a llevar la última gran batalla antes de la culminación de la eternidad. Armagedón. Hay casas de personas evangélicas donde se vive peor que las casas de los mundanos. En esas casas los platillos son voladores. No existen ovnis, pero los platillos, o sea, los platos donde deberían de comer, bueno. Y si usted no tiene cuidado, le quitan la cabeza. ¿Sabe qué necesita para que su casa se convierta en un campo de batalla? Una sola cosa. Diga conmigo, diga, una sola cosa: orgullo. Yo soy el papá de él y de él. Y muchas veces ellos dos se han sentado conmigo con una medio sonrisita burlona y me han dicho: pa, eso que usted piensa, eso no es así. ¿Usted cree que yo les he sacado en cara que yo soy el pastor? Yo soy el pastor suyo, tiene que hacer lo que yo diga. No. ¿Sabe por qué? Porque es que yo soy un ser humano y yo también me equivoco. Ah, ustedes son ángeles. Ustedes nunca se equivocan. ¿Sabe una cosa, mujer? Porque es tan difícil vivir con usted, porque es que usted es perfecta. Usted nunca se equivoca. Hay papás que a nombre del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, abusan de los hijos y quieren tener hijos sin voz ni voto. Va, papá, yo lo voy a aterrizar a usted de la nube, yo lo voy a bajar a usted de esa nube. Todos esos peladitos que están ahí sentados, que ahora son peladitos, van a crecer, se van a formar como hombres y mujeres. Y aunque a usted no le guste, esos peladitos le van a decir a usted sus verdades. Ahora, peladito, no tome estas palabras para ser grosero, porque si usted es grosero con su papá y su mamá, se maldice. Yo aquí a nadie estoy incitando a que sea desobediente el papá y la mamá, pero sí le estoy diciendo a los padres: ustedes tienen que aprender a convivir con los muchachos. Y usted tiene que aprender a darle un lugar en su casa a su hijo. ¿Usted cree que yo ahora llego a la casa y le digo a Josué o le digo a Daniel: bueno, acostarse ya? Eso los decía cuando tenían 5 años. Y si acostaban, pero se acostaban riéndose y se rían hasta las 11 o 12 de la noche. Pero ahora no. Acostarse ya. Esta es la ropa que van a usar mañana. ¿20? 22. Ya no son niños. Como en el audio que mandé esta tarde. A mí me da risa cuando yo me encuentro con algunas personas y me dicen: ¿y los niños? Perdón, ¿cuáles niños? Josué y Daniel. No, Josué tiene 22, Josué es un viejo. ¿Cuál niño? Niño yo. Parezco 19. ¿Sabe por qué estoy insistiendo tanto en esto? Porque yo tengo un gran peso. Y esto a mí me viene por épocas, sobre la vida de los hogares cristianos de esta iglesia. Y puede que yo suene a canzón, porque lo repito muchas veces, pero por favor, Maranata, nosotros tenemos que vivir bien. Y no vivir bien cuando venimos a un templo, tenemos que vivir bien en nuestras casas. Sigo con el mensaje. Diga conmigo, diga:
para dejar de ser un enemigo y una persona temerosa, necesito humildad. Y le voy a decir una cosa: con todo lo fariseo que era Jairo, fue humilde. Aquí está la primera lección que deseo compartir con ustedes esta noche. Para pasar del temor a la fe, para pasar de ser un enemigo de Jesús a ser un creyente en Él, se requiere humildad. Se requiere estar dispuesto a humillarse. Dice la Biblia: y luego que le vio, se postró. Y no le dijo a Jesús: Jesús, venga, vámonos allí donde nadie nos vea. Por eso yo no creo en la conversión de esa gente que mete la Biblia en una bolsa. Y en la conversión de esa gente que cuando le dice, cuando viene para la iglesia y alguien les dice: ¿para dónde vas? Hoy sábado a las 7:30 de la noche, dice: para unas conferencias positivas. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted es un manojo de orgullo. Ay, es que yo no quiero que se den cuenta que yo vengo a la iglesia. ¿Por qué no? Salga del closet. Todavía hay gente de esta iglesia, de esta, no de otra, de esta, que cuando me ven en la calle se ponen nerviosos. Y yo lo percibo y yo los miro y por eso no los saludo. Yo puedo hablar. ¿Sabe por qué? Porque comienzan así: ay, me va a saludar, ay, me va a decir hijo, me va a decir hijo, me va a decir hijo. Qué pena. Me van a preguntar: ¿y por qué ese señor le dijo a usted hija? Usted tan vieja. Ayer veníamos de Medellín y nos paró un policía en el camino. Yo venía con mi esposa y venía con Evelyn. Y después de que ya salimos del policía, yo pensé, y yo le dije a Evelyn, ¿vos te imaginas donde el policía me diga: ¿usted con quién va ahí? Y yo le digo: voy con mi esposa y voy con mi hija. Lo dejo más confundido. Así queda la gente en los aeropuertos cuando uno sale con el padre. Yo, como soy tan expresivo, yo pa, ya voy. Y todo el mundo nos queda mirando. Pa. Y a los 4 años lo tuvo. Diga conmigo, diga: para caminar por fe hay que humillarse. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho. No le rogó 2 veces ni 3 veces, no, le rogó hasta que lo convenció, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Humildad es ese ingrediente indispensable que todo verdadero creyente debe tener para perseverar en su fe y oración. Dice la palabra: y le rogaba mucho. Yo quiero que usted repita esas 4 palabras conmigo. Diga: y le rogaba mucho. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto le ha rogado usted a Dios? Hay gente que ora en 5 minutos y que ya están y que frustrados que porque Dios no le respondió. Hágase solamente esta pregunta: ¿quién es usted para que el Dios 3 veces santo, todopoderoso, que habita en los cielos más altos, cuyo trono es sempiterno, cuya gloria es inmensa, que lo llena todo, lo escucha usted? Dios no es nuestro mandadero, Dios es nuestro Señor. Una persona soberbia no ruega, una persona soberbia no insiste y se da por vencido fácilmente. Jairo nos enseña que podemos iniciar mal con el Salvador, pero que al mismo tiempo la humildad nos puede llevar al arrepentimiento. Diga conmigo, diga: el que es humilde se arrepiente. Sigamos la historia. Fue pues con él. Fue tal la humillación y la humildad de Jairo que Jesús aceptó ir con él. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Un flujo de sangre es una menstruación continua, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó.
después de menstruar continuamente por 12 años, tocó el manto. Jesús era un rabino, y el manto de Jesús, el que se colocaba aquí en la cabeza y llegaba hasta abajo, tenía unas cosas que se llaman borlas. Borlas son unas bolitas que salen así, como en una tirita, y terminan en una bolita con unos flequitos. ¿Y sabe por qué esta mujer le tocó esa borla a Jesús? Porque había una profecía de Malaquías capítulo 4 que dice que el sol de justicia, que es el Mesías, en sus alas traería sanidad. Y las alas era una representación, o era una alusión a las borlas del manto. Cuando la mujer vio a Jesús, vio al sol de justicia. Si tocaré, wow, uy, me estremecí. ¿Sabe qué vio ella? Ella vio no un sanador, vio su sanador. Maranata, Jesús no te va a dejar. Maranata, Jesús no te va a dejar. Maranata, Jesús te va a llevar a la tierra que fluye en miel. Maranata, Jesús, el que comenzó la buena obra en tu vida, Él mismo la va a concluir. Y tampoco va a dejar ese muchacho, y tampoco va a dejar esa muchacha. Esas oraciones van a ser respondidas en el nombre del Señor. Aleluya. Si alguien lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Oh, oh, oh. Aleluya. Santo. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré no sana sino salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos. No fueron los discípulos, fue Pedro, porque en Lucas y en Mateo dicen que fue Pedro, sino que como el evangelio de Marcos se lo dictó Pedro a Marcos, Pedro no se metió ahí. Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Mucha gente puede tocar a Jesús, pero solamente los que lo tocan con fe reciben sanidad. Por eso lo más importante de estar aquí esta noche es tu fe. Por eso tú no te puedes dar el lujo de tener un corazón malo, ni herido, ni resentido. Dice: pero él miraba alrededor, Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Yo quiero que usted repita esta frase conmigo. Diga: le dijo toda la verdad. ¿Usted se imagina una mujer diciendo toda la verdad? Eso fue largo. Ahí el Espíritu Santo hizo un resumen. Le dijo toda la verdad. Le contó cuándo se enfermó, le contó cómo se enfermó, le contó todo lo que le pasó. Y eso se prolongó y se prolongó. ¿Y sabe por qué estoy haciendo esta alusión? Hey, míreme, míreme. Porque recuerde que Jesús iba camino a casa de... ¿Y quién estaba en casa de Jairo esperándolos? La hija. O sea que lo más importante en ese momento era el tiempo. Imagínese usted con un familiar suyo en el hospital y usted comiéndose las uñas, y esa mujer hable, y esa mujer cuente: y se me olvidó esto, Señor. Y Jesús sereno, Jesús sin afán, Jesús escucha: tranquila, hija, desahógese, hable. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le quería enseñar algo a Jairo, que hoy nos lo va a enseñar a nosotros. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En la segunda parte de nuestro relato tenemos una lección importantísima. Es fácil caminar por fe. Podemos esperar obstáculos a pesar de ser humildes y persistir en oración y lograr que el Maestro nos conceda nuestra petición. La respuesta es un rotundo sí.
Diga conmigo, diga, el que camina por fe enfrentará obstáculos. Aunque Jairo se humilló, aunque Jairo se arrepintió, aunque Jairo perseveró en su ruego y logró que el Señor Jesús fuera con él, se encontró con un obstáculo: la necesidad de una mujer que actuó con igual fe, pero que logró detenerlo el tiempo suficiente hasta que la hija del principal muriese. El tiempo que Jesús se gastó con la mujer mató a la niña de Jairo. Para los que dicen, esto solo me pasa a mí, no, hermano, eso le ha pasado a mucha gente. Si deseamos enfrentar y vencer todo temor para caminar por fe, debemos decidir enfrentar las pruebas. Esta es la gran lección que tanto Pedro como Santiago, los apóstoles, nos enseñan. Va lo que dice Santiago 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la prueba de la fe? ¿Qué tuvo que desarrollar Jairo mientras que Jesús se detuvo? Mientras que Jesús llamó a la mujer, mientras que la mujer le contó toda la verdad, mientras que él estaba esperando. Míreme, una cosa yo contárselo aquí a usted 2000 años después, otra cosa es usted y yo estar metidos en los zapatos de Jairo. Usted se puede imaginar la desesperación de Jairo. Se me está muriendo. Rápido, termine ya. Vámonos. Esa niña estaba agonizando allá y Jairo aquí agonizando con ella. Pero pastor, llevo 5 años. Pastor, llevo 10 años. Pastor, llevo 12 años esperando, rogando, no me he descarriado. La prueba de tu fe produce. Yo llevo toda mi vida creyendo, confesando y esperando promesas que me hicieron recién convertido. Mas tenga la paciencia de su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe por qué Jesús puso a esperar a Jairo? Por una sola razón: para que Jairo, en su carácter de creyente, desarrollara paciencia, y para que en el desarrollo de esa paciencia Jairo se convirtiera en un creyente maduro. ¿Sabe por qué Dios nos pone a esperar a usted y a mí y no nos da todo lo que nos prometió de inmediato? Porque Dios quiere hijos maduros, no niños que por cualquier cosa se desestabilizan. Siempre al leer esta historia de Jairo, me admiro que nunca evitó que nuestro Señor, siempre al leer esta historia de Jairo, me admiro que nunca evitó que nuestro Señor se detuviera. Jairo nunca le dijo nada a Jesús, que esperara por la mujer, que ella contara su historia y que Jesús la salvara. En todo ese tiempo Jairo fue probado en su fe y tuvo que desarrollar paciencia. Esa fe fue purificada como el oro. Diga conmigo, diga, purificada. La fe que no espera no es fe, es afán. Yo no puedo esperar, yo tengo que casarme ya, como sea y con quien sea. Eso no es fe. Todo el que aquí se quiera casar y venga a mí a preguntarme, ¿usted qué opina? Yo le voy a dar la respuesta. ¿Usted ya oró? Y como yo sé que ustedes son tan espirituales, todos ustedes responden. Bueno, ¿qué le dijo Dios? Que me case. Entonces usted es responsable de su matrimonio. Yo no soy noviero, yo no soy casamentero. Y voy a decir esto con amor y respeto. Se los digo. Yo nunca he profetizado a 2 personas que se novien.
¿Sabe por qué? Porque el 99% de las profecías no vienen de Dios. Yo tuve un sueño. Esto es un ejemplo. Y yo los vi a ustedes dos entrando en el altar. Usted vestido de negro, usted vestido de blanco. Posiblemente lo que vio fue la primera comunión de Carolina. Míreme. No se un ejemplo, no se conocen, no se gustan, nada. Y se van a casar que porque el pastor dijo. ¿Qué es esa brutalidad? Yo no. Y yo le voy a decir una cosa. Josué y Daniel saben esto que yo voy a decir. Yo no voy a orar por las esposas. No, venga. ¿Y quién oró por la mía? ¿Yo? Ore y ayune. Métale a eso, perrenque. Porque cuando estén en la luna de miel, ¿usted cree que se van a acordar de mí? ¿Usted quiere luna de miel? Ore como un berraco y que Dios le diga: santo, mis hijos sufren conmigo, pero es que Dios me los dio a ellos como conejillos de indias. Como Dios sabía cómo iba a predicar yo, me los dio a ellos todos para que experimentaran. Diga conmigo, diga: la fe se purifica. Esta es la revelación del apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegáis. Primera de Pedro 1:6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué pusieron a esperar a Jairo? 1, para que desarrollara paciencia. Y 2, para que las imperfecciones de su fe se fueran. Y le voy a decir una cosa: si Dios puso a esperar a Jairo, a usted y a mí nos va a poner a esperar. Pastor, ¿cuánto? Yo no sé, porque Dios no es estándar. Dios trabaja personalmente con el individuo. Todo ese tiempo que Jairo tuvo que esperar purificó su fe delante de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la segunda lección. En nuestro caminar de fe seremos probados para que toda impureza salga de nuestra fe y podamos desarrollar un carácter de paciencia, perseverancia, donde seamos maduros. Continuemos con la historia para concluir. Mientras Él, nuestro Señor Jesucristo, aún hablaba, ¿con quién? Con la mujer. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija murió. Yo le pregunto a usted, ¿qué hubiera hecho usted? Tu hija murió. ¿Por qué se murió mi hija? Por esta vieja entrometida. ¿Para qué no esperó? ¿Para qué no esperó? ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Llegamos al centro de este mensaje: fe o temor, tú decides. El apóstol Pablo en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el texto de la historia que estamos considerando hoy, hay 2 veces en primera instancia, perdón. En el texto de la historia que estamos considerando hay 2 voces. Diga conmigo, diga 2 voces. En primera instancia, la voz de los mensajeros. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jairo, en este momento de su caminar de fe, tuvo que tomar una decisión que es trascendental para nuestra fe recibida. Perdón, yo estoy leyendo tan malo. ¡Fuera! ¿Qué? No sé. Que es trascendental para que nuestra fe reciba lo esperado. Eso es lo que escribí. Desechar la voz equivocada. Diga conmigo, diga: la voz equivocada. En este caso, ¿qué era la voz equivocada? La de los mensajeros.
tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Esa voz equivocada en este caso tiene 4 características. Primero, es circunstancial. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Este tipo de voz siempre está limitado por lo que pasa a su alrededor. Segundo, es natural. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Este tipo de voz no puede esperar milagros porque no cree que Dios los pueda hacer ni conceder. Y usted, si quiere caminar por fe, tiene que desechar esas voces. Usted, si cree que con esto tan duro, con esta pandemia, vamos a seguir adelante. Sí, porque yo no dependo de la pandemia ni dependo del gobierno, yo dependo del bolsillo de Dios. Tercero, esa voz, la voz equivocada, es racional. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Este tipo de voz siempre tratará de imponer su razón en los demás. No se deje dañar el corazón de la razón impúdica de una persona. Y número 4, siempre tratará, este tipo de voz siempre tratará de impedir que sigas creyendo. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero en segunda instancia está la voz de nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada de Dios. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesús oyó lo que los mensajeros le dijeron a Jairo. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jesús lo oyó. ¿Y sabe qué dijo Jesús? No temas, Jairo. Cree. Cree. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer cuando todo se pone en su contra? Creer. Usted no tiene que inventarse más nada. La voz de nuestro Señor también tiene 4 características. Primera, es eterna. Lo circunstancial no la puede limitar. Está por encima de todo lo que sucede. Cuando Jesús arrancó con Jairo del puerto para la casa, Jesús sabía que en la mitad del camino iba a aparecer la mujer. Jesús sabía el tiempo que la mujer se iba a gastar. Jesús sabía que en medio de ese tiempo la niña iba a morir. Y Jesús nunca fue a la casa de Jairo a sanar a su hija. Jesús fue a resucitarla. Mire, le digo una cosa: lo que usted está esperando, sí se lo van a dar, pero mucho más abundantemente de lo que usted pidió o de lo que usted pensó. Aleluya. Jairo pidió una sanidad, Jesús le regaló una resurrección. Por eso la voz de Jesús es eterna. Él no se limita por lo circunstancial. Los síntomas no significan nada, porque si Dios te prometió larga vida y que Él iba a cumplir su propósito en ti, entonces los síntomas de ahora no significan nada, porque ya Dios lo dijo. Es sobrenatural. La voz de Jesús, la voz de la palabra, altera las leyes naturales y opera por encima de ellas. Es espiritual, está por encima de la razón, proviene de lo invisible, así que siempre será más que los pensamientos humanos. Y por último, siempre te animará a mantener su fe. ¿Sabe cuándo sé yo? Ayer estábamos haciendo una vuelta él y yo, y él me hizo una pregunta: ¿usted cómo sabe la voluntad de Dios en cualquier circunstancia? Y yo le dije a mi hijo Daniel: ¿sabe cómo yo sé que estoy en la voluntad de Dios para hacer cualquier cosa? Por loco que parezca, cuando tengo seguridad. Y esto no lo aplica a su vida. Usted tiene que encontrar la forma suya. La forma mía es esta: cuando yo estoy seguro de hacer algo, yo lo hago. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo ya esa seguridad, esa convicción de parte del Espíritu Santo. No había plata para comprar esas cámaras. Y yo le dije a él y al primito de la Samuel: vamos a averiguarlas. Pastor, usted tenía plata. No tenía un peso, solo tenía los peajes para devolverme. Y fui y averigüé. ¿Y cuáles son? Esta y esta. ¿Y cuánto valen? Tanto. Ok, las vamos a comprar. Y Daniel me dijo: ah, sí, pa, yo sé que las compramos por allá
en enero. Yo dije dentro de mí, incrédulo. Y yo me vine para hermano con mi seguridad. Yo dije, esa cámara la compro porque la compro. ¿Cuánto pasó? Para no decir chismes. La primera. ¿Cuánto? Tan poquito, sí. Yo iba a decir 20. ¿Cuánto pasó? 10 días. Como yo tenía la seguridad, yo le dije, gracias porque tú vas a suplir. En 10 días llegó la plata. Y cuando la plata llegó, fui por mi cámara. Bueno, ya, compramos una cámara. Ya, una cámara. Yo dije, no, la otra. Ay, mi papá. ¿Cuánto demoró la otra? ¿Un mes? Sí, pero la otra, la segunda, esta. 5 días. Así es que yo hago todo. Así es que hice esto todo. Usted tiene que buscar su forma. Después de que yo tengo la confirmación de algo, no me detiene nada. Eso es caminar por fe, no por las circunstancias. Pero hay pandemia. Es que nosotros no vivimos por la pandemia. Mírenme. ¿Sabe por qué yo les digo a ustedes que vengan con esa cosa en la boca? Porque hay que respetar la autoridad y hay que guardar los protocolos de bioseguridad. Usted tiene que saber una cosa, que si Dios a usted le dijo algo, Dios no estaba borracho el día que se lo prometió. Y le voy a enseñar una cosa, cuando Dios da una promesa, Dios ya conoce lo que hay entre el día que lo promete y el cumplimiento de la promesa. Dios conoce todos los obstáculos que usted va a pasar, y aún así Dios se lo promete. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer con usted, y se va a cumplir mucho más abundantemente. Si usted cree eso, déle un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Finalizo este mensaje. Caminar por fe determina que siempre los creyentes elijamos la voz correcta, la voz de la Escritura. Y le voy a enseñar una cosa de mí. Yo nunca sentí la misma convicción cuando me dio los 20 días del COVID. Vea pues cómo funciona esto. Vio que no es estándar. Por ahora me tomé todas las pastillas y la moringa. ¿Sabe por qué yo tomé droga en el COVID? Porque yo nunca sentí nada sobrenatural de parte de Dios. Y esa es la cosa que usted tiene que aprender, porque la fe es flexible. Diga conmigo, diga, la fe es flexible. Usted no puede meter a Dios en un cuadro de baldosa. No, Dios tiene que hacerlo así. Dios no tiene que hacerlo así. Porque si no, entonces Pablo, ¿por qué le dijo a Timoteo, toma vino para los problemas estomacales que tienes? Porque Pablo no le dijo, Timoteo, ayune para que Dios lo cure. Por eso es que usted tiene que alimentarse de la palabra. Ahora, para concluir, ya termino. Oiga, fueron bendecidos. ¿Qué significó para Jairo no tener temor, sino creer solamente? Lo que significó. Sigue el pasaje, versículo 37, Marcos 5:37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Mintió Jesús? No, estaba muerta físicamente, pero para él estaba dormida. ¿Por qué? Por la dimensión de fe donde él vive. Y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta. Mas Jesús, echando fuera a todos, miren a Jesús, no hizo el milagro de la resurrección con todos los incrédulos ahí, los echó. Dios, que usted tiene que aprender a separarse de los incrédulos para caminar por fe.
tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cum, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Sencillamente proseguir, caminar por fe, es proseguir hasta el final. Mantener la fe hasta recibir la respuesta de Dios. Maranata, sigamos orando para que Dios quite el COVID. Pero hay muchos contagiados. Sí, pero lo que las noticias no le dicen a usted es que son más los que se sanan que los que se mueren. Para Jairo, creer solamente fue llegar con nuestro Señor Jesucristo hasta el final. En primera instancia, dejar la multitud. En segunda instancia, soportar las burlas de los que no creen, de los que están afectados por la situación. En tercera instancia, separarnos de ellos. Y por último, dejar actuar a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a su voluntad. A Dios no se le ayuda. Glorita, ¿me está escuchando? A Dios no se le ayuda. ¿Saben qué hacemos usted y yo cuando intentamos ayudar a Dios? Embarrarla. Jairo fue y buscó a Jesús para una sanidad, pero nuestro Señor le concedió una resurrección. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. He terminado. Aleluya. Repasemos. ¿Qué aprendimos hoy? De fe o temor, yo decido. Primero, que la humildad es la base de la fe. Diga conmigo, diga: la humildad es la base de la fe. Segundo, que debemos decidir enfrentar todo obstáculo en nuestro caminar de fe con paciencia. Tercero, debemos decidir oír siempre la palabra y no prestar atención a las voces incorrectas. Y cuarto, debemos decidir llegar con nuestro Señor Jesucristo hasta el final. No temas, Maranata, cree solamente. Te amo. Feliz noche. Aleluya. Gloria a Jesús. Padre, en esta noche yo bendigo a todos mis hijos, mis amigos, mis hermanos en Cristo que estuvieron pendientes de esta transmisión. Si has estado enfermo, si tienes familiares enfermos por el COVID, yo me pongo de acuerdo con tu fe, y en esta noche juntos le pedimos al Señor que les conceda su sanidad. Padre, tú eres Dios en todas partes. Yo me pongo de acuerdo con la fe de ellos, Señor, y en el nombre de Jesús yo te pido: concédele, Señor, la sanidad a sus parientes. Concédele, Señor, la sanidad tanto de su cuerpo, de su mente, de su alma, de su espíritu, en el nombre de Jesús. De la misma manera, yo oro por cada persona en este lugar que se encuentra enferma o que está a punto de enfermarse. En el nombre de Jesús, arrestamos esta enfermedad y la llevamos a la cruz del Calvario. Aleluya. Les deseo una feliz noche. Que la paz, la gracia y el favor de Dios reposen sobre ustedes. Y el jueves, este próximo jueves, a las 7:30, compartiré un mensaje titulado: Cuando Jesús te saca de las tinieblas. Así que no se lo pierdan, los espero. Dios les bendiga. Amén.